Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Hermanos y amigos de Radio Amanecer en Estudio, les damos la bienvenida este día al estudio de la Palabra del Señor, hoy en la lección número 4, Ver el rostro del orfebre. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder estudiar su Palabra y de poder avanzar en todo el estudio que hemos estado llevando durante este trimestre en estas poderosas lecciones, el fuego refinador. Hoy hemos basado el estudio de la Palabra del Señor en esta lección número 4 en lo que es el texto de la Palabra de Dios de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando en cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y ya hemos visto cómo Dios está tratando de purificarnos, de refinarnos como el oro, de transformarnos a su imagen. Ese es un objetivo asombroso, y más asombroso aún es que solo cuando pasamos por los crisoles de la vida se desarrolla en nosotros un carácter semejante al de Cristo. En el análisis de ayer, pues estuvimos estudiando la palabra del Señor en la lección A su imagen, donde pudimos analizar ya lo que Romanos capítulo 8, versículo 29, pues allí afirma, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La misma imagen de Dios debe reproducirse en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo, está comprometido en la perfección del carácter de su pueblo. Y para hoy estaremos analizando la lección titulada Fe en medio del fuego refinador. Y yo voy a pedirles que podamos hacer una oración para que el Señor pueda dirigirnos en el estudio de su santa palabra y que así hoy podamos sacar las lecciones favorables de esta lección de hoy, que trata acerca de Job, uno de los personajes que conocemos como un hombre que sufrió, un hombre que llegó al extremo quizás del sufrimiento. Sin embargo, según la palabra del Señor, se mantuvo firme y fiel en obediencia a lo que Dios era en su vida. Oremos para que Dios nos dirija y nos conduzca. Dios y Padre eterno, en esta hora queremos darte gracias. Gloria, honra y alabanza sea para tu nombre. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder estar hoy analizando tu palabra, de poder llegar a cada hogar, de poder llegar a cada amigo, de poder, Señor, no solamente hojear la Biblia, sino sentir tu presencia en el estudio de este día. Suplicamos que tu bendición, que tu palabra, que la dirección a través de la misma, que la luz pueda brillar para que todos podamos encontrarnos con esa fortaleza que ofrece el estudio de la palabra del Señor. Te invitamos hoy a ser el centro de nuestro estudio. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, mis queridos amigos, estaremos hoy analizando la historia de la palabra de Dios y conociendo uno de los personajes pues sumamente impactante en cuanto a lo que tiene que ver con el mensaje de Dios y lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Job. Y el libro de Job es muy particular. Hoy en día nosotros tenemos este libro como fortaleza. A veces estamos pasando por el momento de prueba y nos llega a la mente Job, el hombre que fue probado en todas las cosas, aquel hombre que pasó sufrimientos hasta quizás llegar casi a negar la existencia de Dios, pero que se mantuvo firme, según lo que presenta el mensaje de la palabra de Dios. El libro de Job nos enseña acerca de la justicia de Dios, el mostrar que la gente buena puede padecer cosas malas,
pero que en este libro se puede manejar lo que es la parte importante, donde el Señor pues no solamente coloca a Job y permite que lleguen las pruebas ante Job, sino que también está allí para sostenerle, está vigilante, está mirando lo que está sucediendo. La justicia de Dios es completa en la historia de Job. Él no desampara a su hijo, sino que más bien está presentando que Job no le adora por lo que tiene, sino que más bien él llegó a ser un amigo íntimo de Job. Llegaron a conocerse, llegaron a poder caminar juntos, de tal manera que tanto Job como el mismo Señor estarían en la disposición de estar a su lado en medio de las circunstancias adversas. El libro de Job hace una importante contribución a la teología bíblica y específicamente a la enseñanza que sostiene que los justos prosperarán mientras que los malvados sufren. Pues lamentablemente la nación de Israel integró este principio del pacto con promesas de bendición y de amenazas de maldición que se encuentran sobre todo en libros como Deuteronomios y otros más, donde se presenta, por ejemplo, el ojo por ojo y diente por diente. A ojos de muchos israelitas, la prosperidad era un asunto como una recompensa por la rectitud de la vida y el sufrimiento un castigo por la perversidad. Esta actitud se resume en un famoso adagio conocido como todo lo que el hombre siembre, pues esto mismo segará. Y en el libro de Job, pues se rompe esta realidad. El hombre justo puede padecer sufrimiento, puede padecer algún tipo de complejidad. El libro de Job no solamente nos enseña eso, queridos hermanos y amigos, sino que también en la historia de Job y en su libro podemos encontrar lo que es el peligro de juzgar a los demás. Y esto debe subrayarse y debemos mirar lo presente, cómo en medio de las pruebas no solamente tú recibes el fuego purificador que viene de parte de la circunstancia misma que te está pasando, sino que somos propensos a ser juzgados por los demás, a ser atacados desde dentro, como uno quizás puede pensar. En lugar de mostrar compasión, en el caso de los amigos de Job, lo censuraron a él. El consejo que le dan hace más daño que bien. Y esto lo vimos en cómo la historia se desarrolla, cómo los amigos de Job empezaron a castigarlo, empezamos a señalarlo. Se olvidan de que el Dios de justicia es al mismo tiempo el ser más compasivo del universo. Y a veces cuando uno está en medio de las pruebas, y como hemos mirado en este caso a Job, uno se llena de mucha admiración, realmente se sorprende cuando vemos cómo las personas pues toman el ambiente que podemos estar pasando con el sufrimiento, el ambiente que podemos estar pasando con el tema de la prueba, del crisol de la prueba, para entonces acusarnos, para tratar de hacernos ver lejos de Dios. Y es lo que estaba pasando allí en medio de la historia de Job. El orgullo y la ignorancia de una persona puede causar mucho dolor a inocentes, y pasaba en la expresión y en la experiencia que Job estaba viviendo. La experiencia de Job pone de manifiesto que el sufrimiento existente es obra de Satanás, y en su búsqueda de descrédito a Dios, él ataca a los hijos de Dios. En cuanto el Todopoderoso se lo permitió, Satanás confirió sufrimiento, pero el Eterno no carece ni de poder ni de bondad. En su discurso hacia el fin del libro, Dios usa ilustraciones de la naturaleza para mostrar su poder. Pide a los seres humanos que tengan fe tanto en su poder como en su bondad. Y esto es lo que estamos viendo en la historia del libro de Job. Estamos haciendo un análisis general de qué es lo que vemos en la historia de Job con relación a este tema del sufrimiento. Lo otro que estamos mirando cuando nosotros vamos a la historia de Job, al libro de Job, es la búsqueda de luz en las tinieblas. Job tuvo que sufrir un dolor y una miseria que no merecía. Y esta es una realidad que se deja ver en el texto. Había un propósito con este sufrimiento. Había un propósito con lo que estaba viviendo realmente Job. Rodeado de tinieblas, buscaba luz.
La historia de Job nos asegura que el Señor sigue atento a sus plegarias. Cuando vemos al Señor allí atento a Job, atento paso a paso a su pensamiento, a sus palabras, a lo que los amigos hicieron y dijeron, entonces nos damos cuenta que realmente Dios está atento a su palabra. Estamos analizando un poquito acerca de qué es lo que vemos en la historia de Job, porque en realidad nos llama mucho la atención saber que este hombre que pasó por el crisol de las pruebas se mantuvo firme. Y es importante resaltar lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 27. Según la palabra del Señor, donde en el libro de Hebreos se habla acerca de la fe, estos hombres de fe, como Job, como Moisés, como Abraham, como Jacob, tenían una realidad en el momento de permanecer en medio de las dificultades, las vicisitudes del mundo. ¿Cuál era el secreto de este grupo de hombres de fe? Por ejemplo, hablando allí de Moisés, dice en Hebreos capítulo 11, versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es un texto sumamente poderoso acerca de lo que Dios puede hacer y lo que nosotros podemos hacer basado en la fe. Por eso que en medio del fuego purificador debe haber una fe que nos sostenga, que nos mantenga firmes, sabiendo que nosotros hemos confiado en el Dios que nos llamó, que nos escogió y que está haciendo un proceso en nuestras vidas. ¿Cuál es la esencia entonces de la lucha de Job? ¿Qué es lo que no ve Job en medio de su lucha? ¿Qué acepta por fe a pesar de todas sus pruebas? A mí me gustaría que al momento de mirar lo que establece allí en la historia del libro de Job en el capítulo 23, pueda resaltarse en este momento, porque hasta allí Job se mantuvo firme. Y Job capítulo 23, versículo 1 al 10 nos declara: respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me dirá el sabio dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Entendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente, y no lo hallaré, y al occidente, y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá, y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como el oro. Cuando leemos este texto del libro de Job, nos damos cuenta que ciertamente muchas cosas no estaban claras en la mente de Job, y sus amigos habían contribuido quizás a traer la duda, la nebulosa de lo que estaba sucediendo a su alrededor, cuando pues se habían hecho un perfil de cómo debía ser la recompensa de parte de Dios para aquel que era un hombre considerado justo. Sin embargo, en medio de todo esto, nosotros tenemos que ver cómo Job se sostiene. Cuando él no entiende todo el cuadro, él sí sabe, él sí comprende, él sí abraza el conocimiento y la fe y la certeza de que está en un proceso en las manos del Señor, donde está siendo probado como el oro, pero que al final saldría refinado, saldría como el metal, que no simplemente es metal sucio con todas las impurezas, sino que saldría con aquel valor que le estaba dando el orfebre. Aún en medio de sus terribles pruebas, Job confió en su Dios. A pesar de todo, Job estaba decidido a resistir, y una de las cosas que le dio perseverancia era de oro. No una medalla de oro, sino más bien, al contemplar el futuro, se dio cuenta de que si se aferra a Dios, saldría mejor. Y esto nosotros tenemos que resaltar en este día en el estudio de la palabra del Señor. Si nos aferramos a Dios,
si confiamos en Él en medio de las pruebas, tenemos que estar seguros que al final de todo saliendo a un puerto seguro, estaremos saliendo a una realidad victoriosa. Y yo, hermanos, cuando pienso en esto, creo que en medio de las batallas, de las pruebas, podemos alzar un poquito la mirada y saber y vislumbrar que más allá nos espera la victoria. A veces no es fácil, somos ahogados por el fuego, somos ahogados por las pruebas, somos ahogados por las dificultades, los amigos que vienen, pero también las necesidades que se levantan, como era el caso de Job. Sin embargo, cuando estamos viviendo en medio de esta dificultad y estamos viviendo en medio de las pruebas, nosotros podemos, al igual que Job, sostenernos como el que ve al invisible. Saber que Dios está detrás, saber que el orfebre está allí tratando de purificar el oro, ver su rostro mientras desde el fuego somos consumidos, nos ayudará a sostenernos en medio de la prueba. No se nos dice cuánto sabía Job de lo que sucedería detrás de escena. Sin importar cuánto le era oculto, de todos modos soportó ese fuego refinador. Y este es el momento en que nosotros mismos quizá tenemos 1.000.000 de preguntas, pasamos la pregunta, vienen los pensamientos, y esto es normal. Viene quizás en el momento de cuestionar, de acusar, y esto pues puede suceder a nuestro alrededor. Sin embargo, se espera que nosotros podamos tener lo mismo que el Señor vio en aquel Job que fue probado, en aquel Job que tuvo que vivir estas dificultades, y que nosotros vimos que finalmente estas dificultades a las cuales Job se estaba apegando venían por una prueba en la cual el mismo Dios había considerado a Job como un hombre valiente, como un hombre digno, como un hombre que podría representarle a él en medio de las dificultades. Y el Señor le dice: mira, ¿ha visto a mi siervo Job? Y esto es para que nosotros veamos algo. Cuando estamos viviendo en medio de las pruebas, nosotros estamos siendo el escenario de todo el universo, tal cual nosotros así lo habíamos presentado. Nosotros pasamos a ser escenario para todo. Pasamos a ser ese escenario donde todo el mundo está observando lo que nosotros estamos viviendo. Y el Señor presenta: mira, ¿ha visto a mi siervo Job? Ha considerado a este hombre justo. Y dice la palabra, como habíamos estudiado anteriormente, que empiezan las pruebas donde Job es presentado delante de todo el universo como un hombre probado para demostrar las bondades y el poder y el amor del Señor. Al final de todo, por ejemplo, cuando nos encontramos en el mismo capítulo 1 del libro de Job, capítulo 1, versículo 21 y 22, nos damos cuenta que la fe de Job fue probada hasta el extremo, pero no negó su Dios. Por ejemplo, dice Job 1, 21 y 22, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios desprovisto alguno. Fíjense cómo la palabra de Dios allí nos presenta este hombre cuya fe fue inquebrantable. Se mantuvo firme, se mantuvo dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Hoy en día nosotros quizá pudiéramos estar en el fuego y temer a la llama que está encendida, sufrir el calor y preocuparnos por las circunstancias que nos rodean. Pero una cosa tenemos que mirar en todo lo que vimos en la historia de Job, es que debemos y podemos en el nombre del Señor salir más que vencedores de ese sufrimiento, del maltrato en el trabajo, de la enfermedad o de la perplejidad o de la decadencia económica que pudiéramos tener. Dios puede usar estas y otras cosas para refinar y purificar y resaltar su imagen y su carácter en ti y en mí. Y esta es la parte que nosotros debemos resaltar en medio de esta realidad. Tenemos una cita importantísima del libro En Lugares Celestiales,
de la señora Elena Harmon de White en la página 273, donde dice: Job fue despojado de sus tesoros terrenales, privado de sus hijos y convertido en un espectáculo de repugnancia para sus amigos. Pero Dios, en su hora, demostró que no había abandonado a su siervo. Dios recompensará al hombre de fe y obediencia. Si esta fe penetra en la experiencia de la vida, habilitará a cada uno de los que temen y aman a Dios para soportar estas pruebas. Cuando sabemos que Dios está allí y que nuestra fe, exactamente como se describe en el libro de Hebreo, debe consistir exactamente en eso, en creer, en ver, aunque quizás nuestros ojos descubiertos no pueden ver, pero por la fe ver a Dios, quien está detrás, quien está delante, quien está sosteniéndonos en medio de la prueba. Y esto es la función de la fe. La fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En la guía de estudio durante este día debemos tratar de resaltar aquel Dios que no solamente colocó a Job en las pruebas, sino que estuvo allí dispuesto a sostenerle, dispuesto a levantarle, dispuesto a acompañarle en medio de esta realidad de prueba. Según la experiencia, dice la guía de estudio, ¿cómo refinan y purifican las pruebas? ¿De qué otro modo podría refinarte aparte del sufrimiento? Cuando nosotros vemos la historia de Job, hay realmente parte de su historia y expresiones de Job que nos llaman la atención, porque él estaba convencido de que Dios estaba a su lado, mientras sus amigos creían que no, mientras entendían que simplemente el castigo de Dios era un castigo para desechar, era un castigo para quizás hacer una diferencia entre el justo y el injusto. Job estaba convencido del Dios en quien había creído y sabía que su Dios no le desampararía. Por eso es que en algunas expresiones podemos ver de que Job realmente vivió la purificación de la prueba, vio el resultado de la prueba por la cual estaba viviendo, porque él ve cómo simplemente su vida es una vida que todo lo que tenía, todo lo que era, lo había conseguido y logrado gracias a la providencia del Señor. Por lo tanto, él mismo dice, desnudo vine y desnudo volveré al polvo de la tierra. Él mismo, por ejemplo, expresiones como aún mi piel esté deshecha, mis ojos verán a Dios, eran parte de las expresiones que salían de un hombre que en medio de las pruebas estaba experimentando el confiar cada día más en las promesas del Señor. Cuando nos sobrecojan las pruebas, no meditemos en la magnitud de ella, ni pensemos que no podemos gozarnos en el Señor. Es cierto que tendremos sentimientos cambiantes, pasaremos por momentos de desánimo y depresión, pero ¿vivimos por sentimientos o por fe? Esta es una pregunta que tenemos nosotros que hacernos. ¿Vivimos confiando en lo que Dios nos prometió? ¿Podemos nosotros pararnos en medio de un mundo de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de un mundo que está hundido en la realidad del pecado, y nosotros mirar más allá de la oscuridad, más allá del lodo cenagoso, más allá del sufrimiento, y decir, ciertamente mi Dios está conmigo, mi Dios me sostiene, mi Dios me sacará de esto en lo que estoy? No vivimos por el sentimiento ni por las circunstancias que nos rodean. Estamos llamados a vivir por fe. Cuando nuestros hermanos y amigos hablen imprudentemente, no nos decorazonemos. Recordemos que nos hallamos en un mundo de prueba y de dolor y de penas y de desilusiones. Estas experiencias deberían conducirnos a Cristo. Si no lo hacen, sufriremos una pérdida. Estaremos siendo desechados por ser metal vil. Nosotros hoy en día estamos siendo llamados, queridos hermanos y amigos, a poder confiar en aquel que nos llamó, en aquel que nos escogió. Esa fe
en medio del fuego purificador debe cada día ser más fuerte. La fe se prueba en el oro, la fe se prueba en las dificultades, y nosotros estamos llamados a cada día ser más fuerte con relación a la fe que experimentamos. Hemos llegado al final de la lección para este día, y yo sé que la palabra de Dios ha hablado a nuestro corazón y ha estado calando en nuestras vidas. Pedimos que en este momento oremos para que este mensaje de la palabra de Dios pueda quedar con nosotros, pero también orar por aquellos que están pasando por las pruebas, que están pasando por las dificultades, que al igual que Job están viviendo en medio del fuego purificador. Quizás están viendo la fuerza de cómo el enemigo se levanta en contra de los hijos de Dios, pero que puedan sostenerse como viendo al invisible. Oremos juntos. Dios y Padre eterno, gracias te damos por la lección de hoy y por el estudio de tu palabra. Gracias porque en medio de las pruebas, en medio de la dificultad, en medio de la necesidad, allí está tu mano poderosa. Tú nos observas, tú nos ves, tú extiendes tu mano, tú nos salvas, Señor. Tú eres quien está allí mirando y creyendo que finalmente tus hijos venceremos en el nombre de Jesús. Queremos pedir, Señor, que en medio de la dificultad nuestra fe no falte, sino que tú ayude en nuestra incredulidad. Gracias por el estudio de este día. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.